El título de esta prédica que quiero compartirte en esta tarde se llama Decido creer en ti. Y esto es lo que trae precisamente sobre cada hombre y cada mujer, atrae la presencia de Dios, la gracia de Dios, las bendiciones de Dios, si nosotros aprendemos a no mirar alrededor nuestro. Si tú miras este flyer que tenemos aquí hay una persona que luego de un poderoso huracán lo pierde todo y sin embargo con sus manos en la cabeza, viendo la destrucción que hay a su alrededor, decide creer en Dios. Sabes, esta es una historia real que yo la compaginé y la uní con lo que escuché en El Salvador y con lo que quiero compartirte en esta tarde. Creo que muchos de nosotros vivimos a veces este tipo de situaciones. Quizás tu casa no se ha deteriorado por un huracán, a lo mejor tu hogar no se ha destruido por una gran tormenta y tu hogar esté muy bien, tus muebles estén en condiciones, tus carros no sufrieron absolutamente ningún problema. Pero sí hay una situación tan difícil en tu casa que te hace sentir, sin embargo, esta misma destrucción, el mismo dolor de esta destrucción. Y sabes que lo peor de todo esto es que cuando uno vive una destrucción de este tipo, un problema de cualquier índole en su casa, lo que menos hace uno es agarrarse a su cabeza, mirar al cielo y decir, no sé qué onda, no sé qué es lo que pasó. No sé lo que Dios permitió o no permitió, pero lo que yo sí sé es que yo decido seguir creyendo en Dios. Y cuando estas cosas pasan, uno comienza a excusarse y decir, pero usted no tiene idea de lo que yo vivo, usted no sabe lo que yo pasé, usted no sabe el problema que tengo, yo ya no soporto más a este hombre, esta mujer, estos hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que tú puedes decir. Pero la mayoría de las personas no dicen o no decimos lo que verdaderamente debemos decir. Y que sin importar lo que nuestros ojos miren ni cuánta destrucción haya a nuestro alrededor, el consejo del cielo para nuestra vida es: decide siempre seguir creyendo en Dios. Entonces, yo digo, quiero sustentar este sentimiento, quiero sustentar esta idea con un pasaje bíblico. ¿Y qué mejor que la vida de Job? ¿Qué mejor que la vida de Job? Entonces, yo quiero brevemente mostrarte o hablarte de 6 o 7 pruebas que tuvo que pasar Job, que te aseguro que nosotros no llegaríamos a los talones de cada una de las cosas que pudo haber vivido, a pesar de lo tremendo que pudo haber pasado alguna situación difícil en tu vida. Dice la palabra allí en el libro de Job. Voy a leer solo algunos pasajes y sería bueno que pudieras luego, durante el transcurso del día, en la noche, seguir leyendo este libro tan apasionante. Dice la palabra del Señor allí en Job capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Tenía una excelente cualidad. Y vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de la palabra cuántas cualidades tenía este hombre. Pero una de ellas, y la más importante, es que dice la palabra que era un hombre perfecto y recto. ¿Te animarías a poner tu nombre ahí en lugar de Job? Y hubo en tierra de Uz un varón llamado Juan José, y era este hombre... no, yo mejor lo dejo para otro día. Pero vamos a tomar el ejemplo más extremo, el mejor. Estas no son cosas que nos pasaron o que nos pueden pasar a nosotros, son cosas que le pasó a un hombre recto, a un hombre perfecto y temeroso de Dios. Dice versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas.
Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteciendo que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira la conversación entre Satanás y Dios, entre el diablo y Dios, y lo que le dice Dios: estuviste melodeando la tierra, seguramente viendo a quién tentar. Y ahí se pone ancho Dios y le dice: seguramente no has visitado a mi hijo Job, no habrás estado por donde él está, porque es uno de los hijos que yo tengo que son temerosos. Es uno de los hijos que yo tengo que son rectos, son perfectos. Pero dice el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job. Le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó sobre el cielo, quemó las ovejas y los pastos y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darle la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Escucha, y voy a ir mostrándote algunas cosas. Pero este hombre literalmente lo perdió todo. Absolutamente todo. La figura de Job y el concepto de prueba son idénticos. Si tú quieres hablar de prueba y hablar de Job es hablar de prueba.
el concepto es idéntico. La prueba de Job explica que toda prueba, la prueba de Job explica que toda prueba es inexplicable. ¿Me oíste bien? La prueba de Dios explica que inexplicablemente la prueba de Job es así, inexplicable. No lo podemos entender. Si podemos explicar las pruebas en nuestra vida, y ya no estoy hablándote ahora de Job, sino que estoy hablando de ti y de mí, si nosotros pudiéramos explicar las pruebas de nuestra vida, ya no serían pruebas. Si pudiéramos explicarlas, ya no serían pruebas. Y todos tenemos pruebas en nuestra vida. Tú tienes prueba como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como hermano, como pastor, como ministro, como líder. Yo tengo pruebas como pastor. Hombres que se han acercado a mi vida, pastor, mire, usted es el padre que no tuve. Nunca lo voy a dejar, aunque me eche, me va a ver tirado como un perro en la puerta. Y de repente le agarró la chiripior que ya no lo vi más. Y el padre era ahora un padre malvado. Así es la gente. Y eso duele, eso amarga. Y el enemigo quiere utilizar para que bajes tus brazos y no confíes en la gente. Todos nosotros tenemos pruebas de una u otra manera. Todos nosotros tenemos pruebas donde de repente tú dices, yo no pensé que mi mejor amigo iba a reaccionar de esta manera. Yo no pensé que mi esposa me iba a decir esto. No pensé nunca que mi marido iba a hacer lo otro. No pensé nunca que iba a tener esta reacción de mis hijos. Y hablo de cosas importantes, no hablo de las superfluas que van y vienen y te olvidas de un día para el otro. Hablo de las cosas y de las pruebas que te pegan en el alma, que muchas veces requieren años para que puedas ser sanado. Este hombre sencillamente lo había perdido todo. ¿Cómo era Job antes de la prueba? Y mira, voy a hacer un poco de historia rápidamente. El Señor mismo testifica algo grande acerca de él. Dice, no hay otro como él en la tierra. Y quiero que vayas tomando nota, si puedes, esto. Aunque seas el más grande de la tierra, no estás exento de pasar la peor prueba que un ser humano pueda pasar sobre la tierra. Y a veces nos confundimos y creemos que porque venimos a la iglesia, ofrendamos, diezmamos, hablamos en lengua, tenemos una palabra profética, estamos exentos de todo. Y esto no es así. Job era la persona más extraordinaria sobre la tierra. Lo dijo Dios. Dijo, este hombre es perfecto, recto, temeroso delante de mí. Y sin embargo, perdió todo lo que tenía, absolutamente todo. La causa de las pruebas de Job no se encontraba en la tierra. Y aquí es donde quiero que prestes atención. La causa de todas las pruebas que atravesó Job y todo lo que perdió, las causas no eran terrenales. Y esto es lo que quiero que pienses y te lleves hoy atesorado en tu corazón, por si alguna prueba en el futuro toca las puertas de tu casa. Sabes, muchos de nosotros podemos decir, pero ¿qué onda? ¿Por qué me viene esta prueba? Si yo estoy haciendo esto bien, esto lo hago bien, esto lo hago bien, esto lo hago bien, lo hago bien, lo hago bien, lo hago bien, hago bien esto, hago bien esto, hago bien lo otro. ¿Por qué me vienen estas pruebas? Descubre que si esto sucedió en la vida de Job, ¿por qué no podrá pasar en tu vida? A veces las pruebas no tienen nada que ver con lo terrenal. En el caso de Job, la prueba comenzó específicamente en una disputa entre Dios y el diablo. Y Dios le dijo, yo te mostraré mi gloria en la vida de uno de mis hijos. Y en el que mejor hacía las cosas. Por eso cuidado cuando alguna prueba viene sobre tu vida, si tú no sabes qué es lo que Dios piensa de ti. A lo mejor no tiene que ver con lo que te rodea, las pruebas que estás viviendo. A lo mejor tiene que ver con lo que Dios algún día en el cielo vio que tú podías hacer. Y Dios permitirá que pasen un montón de cosas que no te agraden hasta que te des cuenta el poder que puso en tu vida. ¿Me estás entendiendo? Entonces, 7 pruebas que atravesó Job.
La primera, la inmensa pérdida de Job en cuanto a cosas terrenales. Acabamos de leer que lo perdió todo, absolutamente, los bueyes, los caballos, los camellos, todo lo que tenía lo perdió absolutamente todo. Su economía de la noche a la mañana se ve destruida. Y su reacción, lo bueno es que puedas tomar nota de la reacción de cada una de las pruebas que atravesó Job. Su reacción fue decir, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A nosotros nos rebota un cheque en el banco y tenemos que pagar $35 y estamos gritando como una marrana. Y Job perdió todo lo que tenía, todo lo que había guardado durante toda su vida. De la noche a la mañana lo perdió todo. No tenía seguro, ¿eh? No había compañías de seguro. Lo perdió absolutamente todo. Y me imagino yo a Job diciendo, bueno, relax. Dios dio, Dios quitó. Vamos para adelante. Casi una de las mismas actitudes que tiene el hombre y la mujer de Dios de hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Por fe, por favor, diga amén, aunque sea por fe. Segundo, esta segunda prueba es la prueba física. Dice que él tuvo una enfermedad, estaba lleno de llagas, todo su cuerpo desde los pies a la cabeza. Llagas, de los pies a la cabeza. Completamente una enfermedad abominable y repugnante. Como si esto fuera poco, ¿no? Después de ese golpazo emocional y económico que viene sobre la vida de alguien, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo ni para comer. Como si esto fuera poco, cuando tú no tienes para comer, dices, bueno, ahí vamos, pero voy a echarle ganas, tengo salud, me voy a parar en la esquina de Walmart, de Home Depot, de Lowe's, y voy a pedir trabajo, aunque sea voy a trabajar para lo diario, pero tengo salud. Pero cuando tú no tienes salud, después de haberlo perdido todo, lo único que le quedaba hasta ese momento era su esposa, que por algo será, ese es otro tema, que por algo será, el Señor le permitió perder todo, hasta sus 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, pero no permitió que el diablo le tocara a su mujer, aunque después tuviera un problema, que ahora se los voy a compartir. Le agarró una chiripiorca medio a la mujer también, se encarnizó un poco, pero la cosa aguantó. Mira qué interesante. La enfermedad había venido sobre él. Una enfermedad, te decía, horrible, repugnante. Quedó él sentado miserablemente en un montón de basura, literalmente, sin poder moverse. Dice Job capítulo 2, versículos 7 y 8, ¿cómo habrá clamado Job a su Dios para que le dé alivio y sanidad? Pero la respuesta desde lo alto no llegó. La respuesta desde lo alto no llegó. Solamente se escuchaba la risa burlona del infierno. Muchos pueden testificarlo. Nada estorba tanto la vida interior como los tormentos físicos, ¿verdad? Cuando uno está dolido o con una enfermedad tan tremenda como la que tenía Job. A pesar de que el Señor primero no respondió a su oración y aparentemente no le hizo llegar ninguna ayuda, dijo, y escucha esta respuesta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dijo Job. El ancla de Job estaba puesta allí en las cosas del Señor, sin lugar a dudas. Ninguna tormenta podía alejarlo del Señor. Pero a nosotros un dolor de muela hace que no vengamos a la iglesia. Y déjame decirte algo, no quiero hacer comparaciones extremistas ni comparaciones que no tengan nada que ver con el pasado, con la realidad, con lo que hoy vivimos. Pero quiero sencillamente poder tomar las enseñanzas de un hombre como cada uno de nosotros, que perdiéndolo todo y habiendo vivido situaciones
trágicas, de terror, diría yo, como las que vivió Job, y nos enseña que sí se puede. Y hay una sola cosa que lo determina, y de eso te hablaré en algún instante. Él dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Quién está preparado para recibir el mal? No me digas nada porque estarías mintiendo. No digas amén porque no estarías mintiendo. ¿Quién está preparado para recibir el mal? Claro, no el mal, pero sí necesitamos estar preparados para recibir lo que venga, porque si entendemos que Dios es nuestro Padre y Él nos tiene en el centro del hueco de su mano, Él sabe por qué vivimos lo que vivimos. ¿Tú puedes entender eso? La tercera prueba, el matrimonio de Job se va desmoronando. Yo sé que todos los matrimonios que estamos aquí, estamos en una época de niños y estamos muy enamorados. Acá no pasa eso, gracias a Dios. No hay personas que tengan problemas en el matrimonio. ¿Verdad? Matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno, dijo solo uno el viudo, ya amén. El matrimonio de Job se va desmoronando. Y les dije recién que cuando el Señor le sacó los 7 hijos y las 3 hijas y le sacó todos los bienes que tenía, no le tocó la mujer. Pero sin embargo, no le tocó la mujer en ese entonces, porque entiendo que en el peor momento de la vida de Job, cuando tú tienes una mujer que sabe cómo hacer posible que sigas avanzando, es lo único que Dios va a dejar de pie a tu lado. Entonces, él aprendió, pero dice que esa tercera prueba comienza a desmoronarse y la mujer no se desmorona, la mujer no se va deprimiendo porque haya sido una mala mujer. Sencillamente se va deprimiendo y la mujer va teniendo depresión porque no te olvides que los hijos que perdió Job también eran sus hijos. Ella había perdido sus 7 varones y sus 3 mujeres. Había perdido todos los bienes que había logrado con su marido. Porque dice que él era de muy buena reputación, ahora te lo voy a mostrar, y para que un hombre sea de buena reputación, su mujer tiene que ser igual. Ningún hombre que tenga buena reputación puede tener una mala mujer a su lado. Entonces, dice la Biblia que algo comenzó a pasar con ella. Y la esposa, entiendo yo que no porque sea mala o pecadora, pero no pudo soportar el dolor que solamente podía soportar Job. Entonces le da un consejo a su marido y le dice, renuncia a tu Dios y muérete. Pero no porque sea mala, estaba viendo sufrir en una manera extraordinaria a su propio marido, llagado de pies a cabeza, habiéndolo perdido todo, llorando y gritando de dolor. Ella le dice, basta, basta. Rechaza a tu Dios y muérete. Y muchos de nosotros escuchamos cuando alguien está mal y decimos, yo no quiero que sufra más, Señor, llévatelo, llévatela, porque está en un grito, por favor, Señor, haz algo. Más o menos así fue la condición de esta mujer. Y yo creo que ante esa palabra que la mujer le dijo a Job, Job tenía 2 opciones de decir, bueno, cuánto me ama, ella quiere que yo no sufra más, no es que esté enojada con Dios, es que ella me ama y no quiere que yo sufra. Y que creo que esto así fue. Pero sin embargo, escucha, querido hermano, sin embargo, Job mira a la esposa y le dice, las mujeres fatuas, las peores mujeres cristianas sobre la tierra, en otras palabras, son las que darían ese consejo, mujer. Y el tipo se pone firme y sigue creyendo en su Dios. Se pone firme y sigue creyendo en las cosas que Dios puede hacer en su vida.
La esposa tiene una inmensa influencia en el matrimonio, ya sea para bendición o para maldición. ¿Sabías esto? ¿Cuántos varones dicen amén? La esposa tiene una influencia muy fuerte sobre la vida del hombre, o para bien o para mal, para bendición o para maldición. Y si no, pregúntale a Acab, que su esposa era Jezabel. Precisamente, jamás habría tenido un fin tan horrible Acab si no hubiese sido influenciado por su esposa Jezabel. Jamás hubiese terminado Sansón de la misma manera si no hubiese tenido al lado a Dalila. Jamás Salomón habría sido abandonado por el Señor si no fuese por los consejos de las mujeres extranjeras que se ponían a su lado. Pero también hay mujeres que influenciaron para bien. Tenemos el caso de Abigail, que hizo desistir que David, en un ataque de carnalidad, fuera a mandar a matar a Nabal, a su esposo. ¿Te diste cuenta cómo a veces la influencia de tu mujer puede llevarte a una bendición o puede llevarte a la maldición más horrenda de tu vida? Le dice la mujer específicamente cuando mira a Job: aún retienes tu integridad. Esa es la palabra exacta. Aún retienes la integridad. No lo podía entender ni su propia mujer. ¿Cómo una persona puede ser íntegra luego de estar perdiendo tantas cosas y de padecer tanto? Es imposible. Él le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¡Wow! Y sigue creyendo en el Señor. La autenticidad de la entrega de Job al Señor fue probada de esta manera en todas las áreas de la vida: material, familiar, física y en la felicidad matrimonial. Te lo voy a decir despacito por si te sentís quizás de la misma manera en alguna de las áreas. La autenticidad de la entrega de Job al Señor fue probada en lo material, lo perdió todo, en lo familiar, en lo físico y en la felicidad matrimonial. ¿Qué más? ¿Qué más podía sacársele a este hombre? ¿Qué más podía perder este hombre? Sin lugar a dudas, este sí se encontraba peor que la foto que acabamos de poner. Sin lugar a dudas, estaba 1000 veces peor. Pero Job siguió aferrado a su Señor. El Señor era lo primero en su vida. Y el oscuro propósito de Satanás tenía para Job, al fin y al cabo, llegó a la glorificación del Señor, porque Job siguió aferrado a su Dios. Lo que había era una disputa entre la gloria, lo honorable, lo sublime de Dios y lo carnal, lo mundano del diablo. Las pruebas no vinieron porque se portaba mal. Las pruebas vinieron porque a Dios, en esa conversación con Satanás, le dijo: yo te mostraré cuál es la reacción de uno de mis hijos que genuinamente me conocen. Por eso medita cuando a veces estás viviendo algunas pruebas que son inexplicables. Y te dije que si tú lo puedes explicar, no es una prueba. A veces vivimos cosas que no son inexplicables, son inexplicables, por eso son pruebas. Las pruebas no se pueden explicar. Un día me dijo un hermano: pero pastor, dígame, explíqueme por qué yo vivo esto, explíqueme por qué yo vivo esto. Y mi respuesta fue: no lo sé. Solo oraré para que Dios te fortalezca y sigas avanzando. Porque lo que sí sé y te aseguro que si tú sigues y sales de esta prueba, la gloria de Dios te alcanzará. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. La cuarta prueba fue la naturaleza, aún más difícil que las anteriores. Job, el hombre que perdió su buena reputación. Él tenía una reputación extraordinaria allí donde él se alojaba. Y ya comenzaron los chismes, esa campaña de chisme. La gente comenzaba a decir: algo no anda bien en la vida de este hombre. Lo puedes ver allí en el capítulo 19.
Podemos reconocer toda la amargura, la aflicción de Job por estas pocas palabras representativas. Escucha, él estaba despojado. Como extraños se apartaron de mí, se olvidaron de mí, me tuvieron por extraño, forastero fui yo. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Es como si Job echara a llorar fuertemente cuando dice, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Era un hombre que tenía mucha reputación y ya la reputación se le había ido al demonio específicamente. Porque es lo que había permitido el Señor que también sucediera con su vida. En ese momento, cuando él lo pierde todo, tiene una revelación donde dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Mira, qué íntima llegó a ser su comunión con su Señor a través de esta prueba. Yo soy suyo y Él es mío, dice Cantares capítulo 6:3. Job se aferró ahora mucho más a su Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Como un hombre, una persona puede llegar a decir esto luego de haber perdido todo lo que acababa de perder. La quinta prueba es que los mejores amigos de Job y sus hermanos en el Señor se apartaron interiormente de él. Y esto debe haber sido muy difícil, dado que había un apego con esos 3 amigos que tenía Job, que primero venían también a insistirle que bajara sus brazos, que abandonara, que la situación era extrema sobre él, que no sufriera más. Los amigos lo amaban, pero el consejo no era bueno. Cuidado con los amigos que dicen que te aman, pero el consejo no es bueno. Cuidado con aquellos amigos que tú crees que son amigos, pero el consejo te dice lo contrario. Él perdió a sus amigos, los mejores, los más íntimos amigos le abandonaron. Imagínate que tú tengas a gente íntima, amiga, que cuando tienes un problema lo llamas y te dice, amigo, tranquilo, voy a estar a tu lado. Y que luego de haber perdido todo esto y sentirte enfermo como te sentías y perder la reputación que tenías, tú dices, pero me queda mi amigo, lo voy a llamar. Y tu amigo te dice, olvídate de mí, sos un desastre, no quiero saber más nada, me das vergüenza. ¡Qué horrible situación! Ya comenzaba a ser tocado el corazón, el espíritu en la vida de Job. Los mejores amigos, los íntimos, lo abandonaron. Pero sin embargo, la reacción ante este abandono de Job, escucha, dice la palabra así en el capítulo 42, versículo 10, que él oró por sus amigos. Y la pregunta, querido hermano, para que a veces algunas de nuestras pruebas no se nos hagan un poco más livianas, ¿cuánto hace que no orás por los que te abandonaron? ¿Cuánto hace que no orás por lo que hoy, un día eras lo mejor y hoy eres lo peor? ¿Cuánto hace que no orás por lo que te ponían en alto y hoy te quieren ver bajo tierra? Pero dice la Escritura que él, Job, oró por sus amigos y los perdonó. ¿Entiendes por qué a veces nosotros hacemos tan extensivas en el tiempo a nuestra prueba que no tiene explicación? Porque nos olvidamos de que Dios está queriendo que nos pareciésemos a Él un poquito más y que tuviéramos algunas de estas reacciones. Dios está esperando como Job que nos metamos el orgullo, el ego y el yo en el bolsillo. Porque aunque no lo quieras, a veces nos cuesta el nombre, el puesto, el lugar. Menos mal que estas cosas no le interesaban a Job y cuando el Señor se las sacó a todo, dijo, mi alma te alaba, Señor. Yo sé que mi Redentor vive, yo te veré, yo seguiré. La sexta prueba, esta sexta prueba que entró en la vida de Job fue
quizás algo distinto. Fue la prueba de la palabra de Dios. Escúchame bien esto. Esta fue la prueba de la palabra de Dios. Y yo me veo a Dios como mirando la vida de Job y diciendo, Job, dale, estás cerca, estás cerca. Estás pasando las pruebas más difíciles de tu vida. Si pasás esta, la gloria mía caerá sobre tu vida y una vez más destronaré a Satanás con su mentira, haciéndome creer que podías tú negarme si algo te faltaba. Recuerda que empezó esta historia en el cielo. Entonces fue la prueba de la palabra. ¿Y por qué digo la prueba de la palabra? Porque los 3 amigos vinieron también con la palabra. Los 3 amigos vinieron a decirle, ya, basta, y esto y el otro. Eran muy amigos, pero no lo querían ver sufrir más y el consejo no era bueno. A veces el consejo de los que te quieren, de los que aparentemente son amigos, no son buenos consejos, aunque sean buenos amigos. Pero sin embargo, dice la Escritura, que la palabra de Dios vino a Job por medio de una 4ª persona que no contaba entre los 3 amigos primeros. Y este se llamaba Eliú, capítulo 32, versículo 2, después los puedes leer allí. Se acercó de repente otro que se llamaba Eliú. ¿Y sabes qué significa Eliú en la traducción? Dios mío. Eliú significa Dios mío. Entendemos entonces que Dios vino a hablarle directamente a través de la palabra. Y le dice, y luego la palabra de Dios hirió a Job como fuerte golpe. Tú también eres inocente delante de Dios. Dice capítulo 34, versículo 11. Job se había defendido contra los discursos de los 3 amigos, contestándoles apasionadamente. ¿Cómo reaccionó luego de las declaraciones de Eliú? ¿Cómo reaccionó Job a la palabra del Señor? Inclinó la cabeza, quedó en silencio, le dio la razón a Dios por su palabra y se humilló delante de su presencia. ¡Ay, cuánto nos falta a nosotros esto, querido hermano! Que cuando podamos decirle a un hombre o a una mujer, estás pecando, mira lo que dice la Escritura, sepa inclinar su rostro y decir, es cierto, he fallado. Vive Jehová, vive mi Dios, que lo veré y podré ser transformado. Y no esperar que las otras cosas de afuera sean transformadas. Cambia tú primero, déjate transformar por Dios. Y esto es impresionante lo que hizo Job. Él estaba coronándose con experimentar esta prueba y entender que reconocía que era pecador, que se había equivocado. Aunque Dios dijo que era un hombre recto, que era lo mejor que había. Él se sobrepuso a todas las pérdidas y puso a Dios siempre en primer lugar sin queja ninguna. La última prueba es la revelación del Señor a Job. Esta última prueba fue la más difícil quizás para Job, pero por otro lado, la más gloriosa. Con esto el Señor había guiado a Job a donde quería tenerlo. Dios había llevado a Job a lo que muchos determinan el punto cero. Culpable, arrepentido. Job ya no era Job. Job ya no era Job. Todo lo que tenía, absolutamente lo mínimo, lo ínfimo, material, emocional, todo el Señor permitió que se lo sacara. Pero la última prueba de todas estas, hizo posible que el Señor realmente se hiciera presente delante de la vida de Job. Él termina diciendo, si morimos juntamente con Él, vivimos con Él. Dice Corintios, dijo Pablo allí, tomando un pasaje idéntico a las vivencias de Job. Si morimos juntamente con Él, viviremos con Él. Job había representado esto proféticamente al aferrarse al Señor en la prueba. Dice la palabra que el Señor le quitó y como Él lo declaró,
luego se lo devolvió todo multiplicado. Y quitó Jehová la aflicción de Job, y cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que ellos le habían dado. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, recuerda, tenía 7, 6,000 camellos, tenía 3,000, 1,000 yuntas, tenía 500, y 1,000 asnas, tenía 500, y le devolvió otros 7 hijos y 3 hijas más. Comenzó a tener el doble de lo que había perdido. Mi pregunta para reflexionar en esta tarde, y estoy terminando con esto, y voy a pedirte que te pongas de pie. ¿Por qué a veces te defiendes tú del punto cero al cual el Señor te quiere llevar? ¿Por qué te defiendes a veces de estas cosas en las cuales lo único que hacemos es quejarnos? Y nos quejamos de esto, de aquello, del otro, de aquellos y de aquellas, y de todo nos quejamos. Y no aprendemos a ser agradecidos como Job. No aprendemos a decirle al Señor, Señor, hay cosas que no entiendo. Y por eso son pruebas, porque las pruebas son inexplicables. Si tú pudieras explicar alguna de tus pruebas, no sería prueba. Pero a veces vivimos situaciones que son inexplicables. Y lo único que está esperando el Señor es que tú le digas, Señor, jamás te abandonaré. Pase lo que pase, sienta lo que sienta, me digan lo que me digan. Con esto termino, dice Job. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y mi siervo no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron en contra de mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí. Porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel en mi carne.